Ahora a quien saludamos, la dirigente del partido Nuevo Más, Manuela Castañeiras. Hola Manuela, Adrián Puente, buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Argentina nos acostumbra por estos días a un vértigo tremendo, ¿no? Cuando uno se acomoda en un tema aparece el otro. Quería arrancar con la coyuntura, Manuela, de la manifestación a favor de la Corte Suprema. ¿De qué lado estás? ¿En la marcha anterior o en esta marcha? Mira, yo creo que en este momento, como vos bien decías, que en Argentina hay un tema que concentra efectivamente arrancamos un año muy movido, pero creo que hay un tema que concentra y es foco de todos los problemas, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que en este momento, en esta coyuntura, en esta semana, las movilizaciones en favor o en contra de la Corte son parte de distracciones de lo que tenemos que empezar a discutir, que es el futuro y los siguientes 15 años. En relación a la justicia, creo efectivamente que hay un debate de fondo sobre cómo tiene que ser menos corporativa, menos aristocrática, menos antiobrera, que lo es, menos patriarcal, el juicio de elección por jurados, y muchísimas medidas más que efectivamente requieren de una discusión. Pero yo siento que en este momento, sobre todo por parte del gobierno con las movilizaciones en el cuestionamiento de la justicia que hubo esta semana, me preocupa que sea un intento de distracción de lo que tenemos que discutir en serio en este momento, que es lo que se viene y está en tela de juicio, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te preocupa ahí, Manuela, concretamente? Porque hasta ahora todos estamos sobre la base, pareciera, ¿no?, de un entendimiento en borrador todavía, con pocas precisiones. Yo creo que el acuerdo en este momento, el debate sobre el Fondo Monetario Internacional, como nunca en un momento histórico, está concentrando muchísimos de los problemas de la Argentina. Y creo que este borrador de entendimiento que hay por ahora tiene un triple escándalo. En primer lugar, la legalización de la estafa macrista, que inclusive sectores, como te voy a citar al Financial Times, que podría ser cualquier cosa menos socialista, estaba indicando en una nota del día de ayer sobre el problema de que el macrismo haya transformado la deuda con los privados en ir al Fondo Monetario en deuda pública. O sea, ya lo señalaba el error de no haber resuelto la deuda con los privados y transformar una deuda, no con estas palabras, pero en ese sentido, deuda del Estado. Ahí veo un grave problema. En segundo lugar, veo otro problemón, que es un tema de transformar a la Argentina en un nuevo virreinato del Río de la Plata en pleno siglo XXI, a partir de la pérdida de soberanía que significa que haya controles trimestrales vinculantes por parte del FMI. Eso es un verdadero escándalo, y creo que es inaceptable para muchos de los que vivimos en este país y sentimos y sabemos lo que significa que vengan de afuera a querer controlar de esa manera todas las decisiones en política económica y en política al final por parte del FMI. Y por último lugar, pero no por eso menos importante, el acuerdo contiene un ajuste brutal. Habrá algunos liberales extremos que estén trayendo teorías de gurúes no comprobadas por ninguna variable de la realidad, ni por el mismísimo el FMI, que habría un crecimiento y ese ajuste se iría a diluir en el marco del crecimiento que hay, pero no hay nada que indique que vaya a haber crecimiento para este año. Y están planteando en este preacuerdo, en este entendimiento, por lo menos 4.000 millones por año de recorte de acá al 2025. Son 16.000 millones de dólares de recorte del gasto del Estado. Eso es un ajuste acá en la China, en castellano, con acuerdo, sin acuerdo. Eso me parece muy, muy problemático. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay que rechazar este acuerdo, y por eso nosotros vamos a estar movilizándonos. Hemos conformado un espacio en el Parque Lezama, vamos a estar yendo a la calle para rechazar este acuerdo, y por supuesto convocamos a todos los sectores que están en contra del ajuste. Y te sumo algo también, porque estuvo esta semana el cimbronazo que generó la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. Nosotros creemos que por parte de Máximo Kirchner y muchos otros dirigentes kirchneristas es hora de pasar de las palabras a los hechos, y los estamos también convocando para empezar a movilizar en la calle
contra el acuerdo con el fondo. A los simpatizantes kirchneristas, a Claudio Lozano, a todas las personas que sienten un profundo rechazo a este tipo de ajustes. ¿Es compatible la renuncia de Máximo Kirchner con la idea de tu espacio, Manuela? El contenido de la carta, el contenido de lo que está diciendo de que no puede aceptar un ajuste, está reconociendo el mismo ajuste. Nosotros creemos que si efectivamente considera y está que es ese tipo de ajuste, bueno, no tiene que quedar solo en un gesto político. Creo que tiene que pasar a una acción para que efectivamente tenga consecuencias, porque ¿cómo se tuercen las realidades en nuestro país, históricamente y en el mundo? Y con la movilización en la calle. Eso es así en este país se tiró abajo la dictadura, así en este país se dijo no al 2x1 por la impunidad de los genocidas, así conseguimos la legalización del aborto, y yo creo que ese es el lugar más democrático en este momento para expresar el rechazo con el acuerdo. Si Máximo Kirchner realmente considera que hay que rechazar ese acuerdo, tiene que hacer algo, porque si no, por ahora, si no queda solo en el plano de los gestos. Bueno, nosotros estamos dispuestos a dialogar, a sentarnos, a intercambiar, porque hay muchos sectores afines al frente de todos, dentro del kirchnerismo, que no tienen ninguna comodidad con este acuerdo con el fondo, y nosotros creemos que se puede dialogar para hacer acciones en la calle. Ahora, ese es el terreno donde nosotros creemos que esto se tuerce. Manuela, por un lado tenemos un presidente que hoy, delante de Vladimir Putin, reconoce querer independizarse de la órbita del fondo y de Estados Unidos, pero por otro lado, en los hechos demuestra que no lo puede hacer en el corto plazo, que la deuda está, nos guste o nos gusta, el Estado argentino asumió una deuda complicadísima, monstruosa, y no tiene más que negociarla. Digo, ¿cuál sería entonces el punto de equilibrio de todo esto? Bueno, creo que el problema es que lo que ha demostrado hasta ahora la experiencia argentina es que no se puede comprar soberanía pagándole al fondo, que hay que ejercerla. Y creo que no hay manera de que la Argentina tenga un plan de soberanía y de crecimiento si destina, porque digo, se compara mucho con la deuda de Néstor Kirchner, pero era un cuarto de esta deuda, y en un contexto de superávit y con viento de cola mundial. Ahora hay un informe de enero del FMI, no te estoy citando fuentes de análisis de izquierda, el propio FMI tituló en su informe mensual de enero del 2022 que se interrumpe el crecimiento en el mundo, que siguen los casos. Realmente es alarmante la situación. ¿Por qué la Argentina crecería? ¿En qué tendría como punto de apoyo para crecer durante este año que pueda ayudarlo a hacer estos aportes al FMI? La verdad es que no hay manera de crecer en el país si todo el dinero se va al FMI. Yo creo que hay que discutir, no como muchos dicen, el default. El default es lo que es afectar a pequeños ahorristas, a los pequeños comerciantes, a los trabajadores. Yo creo que hay que incurrir en una discusión sobre un no pago soberano, que implica tocar los intereses de los poderosos. Porque ahora nos dicen, no hay otra alternativa, hay que pagar o pagar. Pero para pagarla la van a pagar los trabajadores, la va a pagar el recorte del gasto del Estado, no la van a pagar Macri o los poderosos. Nosotros decimos, hay que ejercer un efectivo control de la moneda, hay 400.000 millones de dólares fugados, esto está dicho por medios internacionales también, de la Argentina, que es uno de los principales países detenedores de billetes en físico, fuera de Estados Unidos, de dólar. Eso tiene que volver al país, hay que tener un monopolio sobre la moneda, sobre el comercio exterior, terminar con el curro que hay en nuestro país de la importación, exportación y sobrefacturación para quedarse con moneda. Bueno, cualquier tipo de esas medidas, creo que hay que avanzar en esa discusión, porque estamos en una situación, en una encrucijada. Y acá se va a decidir, si se cierra con este acuerdo, que va a determinar en los próximos 15 años un programa de ajuste brutal y una pérdida de soberanía descomunal, un neocolonialismo del siglo XXI total, o si construimos otro camino que por fin ponga en el centro los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y las mayorías populares de una deuda que todo el mundo acuerda inconstitucional, ilegítima, odiosa, molesta, y que no podemos legalizar. Entonces sí, efectivamente nos ponen discusiones sobre debates de fondo. Yo creo que vale la pena discutirlo. Algunos dicen, no, esta discusión habría que haberla dado antes. Nunca es tarde cuando estamos discutiendo el futuro de la Argentina y de sus trabajadores y trabajadoras,
sobre todo de acá a los 15 años, a los próximos 15 años. Manuela, me queda un minuto, pero quería saber tu reflexión acerca de esta bomba que nos explotó entre las manos en las últimas horas respecto del caso de la cocaína adulterada, ¿no? Gravísimo. ¿Qué opinas de esto? Una situación gravísima que amerita una intervención inmediata para que haya, en primer lugar, cárcel, castigo, investigación sobre esos narcotraficantes, eso sin ninguna punto de discusión. Me parece que obliga, para tener una política sanitaria, a hacer discusiones de fondo y terminar con la penalización al consumo. Creo que obliga a ir a discusiones de fondo, terminar con la penalización del consumo y sobre la base del problema que el consumo viene siendo un hecho, que empiece a haber una producción del Estado, lamentablemente, para poder controlarlo y que la gente no se muera, los consumidores, lamentablemente las personas adictas, no se mueran envenenadas, y tener otro tipo de políticas que rodeen a la adicción, no con la penalización, para poder sacarlos de ese entorno y de ese consumo problemático de una manera segura. Pero en primer lugar, por supuesto, sobre la base del castigo inmediato a estos narcotraficantes y todo. Lo que pasa es que una vez resuelto eso te lleva a discusiones de fondo, y creo que es hora que en la Argentina se empiecen a dar para que no siga pasando esta situación barbárica con todas estas muertes que hay a nuestro alrededor y todos los narcotraficantes y ese negociado totalmente impune. Manuela, como siempre, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.